¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente y hoy analizaremos el procedimiento cambiario. Este procedimiento es uno de los llamados juicios especiales, juntamente con el monitorio y paternidad, filiación, divorcio, separación, etcétera, que los veremos en otros troncos más adelante, pero hoy analizaremos este. Como digo, el juicio cambiario es un procedimiento especial regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 821 y siguientes, y también en la ley cambiaria. La ley cambiaria, iremos a este procedimiento cuando se presente letra, pagaré o cheque. Iremos a este procedimiento y no importa la cantidad, no importa lo que se reclama, sino el título en sí, que debe ser uno de estos tres. Entonces, otra cosa importante, siempre iremos a este procedimiento con abogado y con procurador. Y será competente el juzgado de primera instancia, del domicilio del demandado. Es imperativo, o si existen varios demandados, pues sería el de cualquiera de ellos. Pero es imperativo, no se admite la sumisión. Por lo tanto, las partes no se podrán someter a un determinado tribunal en este procedimiento porque no se puede acudir a la sumisión. Este procedimiento comenzará por demanda sucinta que vendrá acompañada del título cambiario. Examinada la competencia, el juez dictará un auto. Estamos acostumbrados en los juicios declarativos que la admisión siempre la hace el letrado de la Administración de Justicia a través de un decreto, a no ser que haya se suscite alguna cuestión, que en todo caso será quien decida el juez si la admite o la inadmite por auto. Pero aquí directamente nos iremos a un auto. Este auto es firme. Sin embargo, el auto que deniegue la admisión de la demanda, entonces contra ese auto cabrá apelación. ¿Qué ha de contener este auto? Este auto ha de contener la admisión de la demanda, obviamente, y el requerimiento de pago en el plazo de 10 días. Otra de las cosas que tiene que contener es el embargo preventivo que el demandante en su demanda habrá solicitado sobre los bienes que él considere procedentes. Embargo preventivo. Ya veremos y analizaremos la ejecución de títulos judiciales, que veremos que el embargo es inmediato. Aquí no, aquí es preventivo. Quiere decir que tendremos que esperar a que transcurra el plazo de 10 días para verificar ese embargo. Ahora vamos a ver las situaciones que el procedimiento este es relativamente corto, si no hay oposición, es un poquito más largo si la hay, ¿no? Pero veremos qué sucede tras este auto de admisión del procedimiento cambiario. Situaciones, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que pague la cantidad que se debe en virtud de ese título, como digo, que se acompaña, con lo cual se procede al pago al ejecutante y alzar el embargo. Como he dicho, el embargo, ¿por qué? Porque se había acordado ya el embargo preventivo. Una de las situaciones que puede pasar que no pague. Nos vamos a este extremo porque quizás esto será un poquito más, nos detendremos un poquito más en la explicación. Que no paga. Si no paga, obviamente, se tendrá por verificado el requerimiento hecho y el impago y se procederá a la ejecución. La ejecución la veremos que entonces se ejecuta como si fuera una ejecución de títulos judiciales, que lo veremos el tronco en otra clase. Entonces, otra de las cosas que puede pasar, que en el plazo de 5 días, dentro de los 10 días que se le da para el requerimiento de pago, en estos 5 días primeros, niegue la autenticidad de firma del título, es decir, del pagaré, del cheque o del talón, o la falta de legitimación o de representación de la parte. En este caso, ¿qué sucede? En este caso se procedería también al alzamiento del embargo. Obviamente, cuando hacemos el deudor acredita la negación de la autenticidad de la firma, obviamente tendrá que presentar una querella, tendrá que aportar, una querella conforme ha hecho la correspondiente querella ante la vía penal por la falsificación de la firma, etcétera, etcétera. De ahí que pueda después hacer una negación de autenticidad de la firma, no simplemente porque diga, no, esa firma no es mía, ya esto se va a paralizar y se va a proceder a alzar los embargos. No es el caso. Entonces aquí, claro,
claro, podría haber, en este caso de la autenticidad de la firma, pues podría haber pues es una suspensión del procedimiento hasta en tanto en vía penal se resolviera esta falta de autenticidad. Si lo que se alega es una falta de representación, pues entonces se podría subsanar y seguir el procedimiento. Otra de las cosas que puede pasar es que no pague, que transcurran los 10 días, no pague, pero en ese plazo de los 10 días se oponga dentro de esos 10 días. Entonces aquí sí que esto está regulado y previsto en el artículo 67 de la ley cambiaria, así como digo, como la ley de enjuiciamiento civil. ¿Qué sucede? Es importante a nivel del test, sobre todo que cuando hablamos de la oposición, esta oposición, las partes se intercambian. Es decir, ¿quién presenta la oposición? La oposición la presenta el deudor. Y entonces el acreedor se posiciona en la posición del demandado de la oposición. Importante porque a la hora del test, como insisto, muchas veces el opositor tiende a esto no tenerlo en cuenta y cuando hay una pregunta de este tipo, pues no automáticamente la tendrá mal. Entonces, importante también es que esta oposición que tiene que presentar lo hará por demanda, no lo hará por un escrito, lo hará por demanda. Siempre, obviamente, la oposición también con abogado y procurador. ¿Qué sucede en esta oposición? Cuando se presenta esta oposición se puede solicitar vista o se puede no solicitar vista. Si no se solicita vista, pues automáticamente quedarán los autos sobre la mesa de su señoría para dictar la correspondiente sentencia en el plazo de 10 días. Si se solicita vista, lo que hará el letrado de la Administración de Justicia es dictar un decreto señalando el día de la vista. Y esta vista seguirá los trámites del juicio verbal. ¿Qué sucede cuando nos encontramos el día de la vista? El día de la vista, como hemos dicho antes, el deudor pasa a ser el acreedor. El deudor pasa a ser el demandante de la oposición. Con lo cual, si el día de la vista no va el que ha presentado la demanda, es decir, el deudor, se tendrá por desistido. Y si quien no comparece es el demandado, entonces se dicta la sentencia. Importante, vuelvo a repetir porque es muy importante, la posición que tienen las partes cuando se presenta la demanda de oposición, que automáticamente se invierten. Entonces es muy fácil caer en la respuesta de decir, ¿y si el demandante no comparece? El deudor no comparece a la vista. ¿Qué sucede? El deudor, si no comparece a la vista, como es el demandante de la oposición, pues la oposición se tendrá por desistida. Y esto se acordará en la sentencia. Entonces, dicho esto, otra de las cosas muy importantes es que esta sentencia solo produce efectos de cosa juzgada respecto de la cuestión planteada, de nada más. Es muy importante este dato también. Bueno, y esto hacía referencia a este auto, que lo he dicho antes, el auto que admita la demanda es firme, no cabe contra él ningún recurso. Sin embargo, si denegara la admisión de la demanda, sí que cabría apelación. Dicho esto, esta sentencia se podría ejecutar por la vía de ejecución de títulos judiciales, que como he dicho antes también lo repetiremos, lo analizaremos en el tronco correspondiente del tema correspondiente que habla tanto de la ejecución de títulos judiciales como de títulos no judiciales. Y dicho esto, este es el tronco del cambiario. No os vayáis porque seguidamente os dejaré un caso práctico y en otra sesión analizaremos el mismo. Así aclararemos unas cositas también de este procedimiento, que no es nada complicado, pero que sí que a veces cuesta un poquito de entender debido a su abstracción. ¿De acuerdo? Pues buena semana y feliz estudio.